de las sociedades modernas lo constituye, ¿no?, la aparición de espacios no tradicionales de participación ciudadana en la definición del rumbo de los asuntos públicos, tanto dentro de las instituciones políticas como en los diversos ámbitos en los que éstas no inciden directamente, a través de asociaciones con objetivos específicos de movilización social. Además de las previstas en el artículo 26 del mandato constitucional, existen dentro del cauce gubernamental posibilidades de participación para los individuos a través de mecanismos como consejos ciudadanos, patronatos de obra pública, que les permiten, a partir del involucramiento personal y de una comprensión suficiente de esos procedimientos, el alcance de beneficios tangibles como la pavimentación de una calle o el mejoramiento de la seguridad pública a través de la cooperación vecinal. Estos espacios son insuficientes. El ciudadano está alejado de decisiones estratégicas tales como la implementación de diversas políticas públicas o la orientación del gasto gubernamental. En ese sentido, resalta el caso del presupuesto participativo brasileño como un ejemplo exitoso de un instrumento que fortalece la gobernabilidad al ampliar los cauces de expresión social en estos rubros. Además, las nuevas tecnologías de la información han generado otro tipo de interacciones entre los individuos y sus gobiernos mediante el establecimiento de portales de internet, sondeos de opinión, buzones de quejas y sugerencias, en un fenómeno que los estudiosos llaman o denominan democracia continua. Sin embargo, la ineptitud de la mayoría para dominar los requerimientos cognitivos necesarios para aprovechar a plenitud los paradigmas de estos avances y los evidentes problemas implícitos para el acceso material a la red, se calcula que en México solo un 33% de las personas tienen acceso a la red, provoca que en el presente estos instrumentos solo sean utilizados en nuestro país por una minoría, propiciando la aparición de nuevos nichos de inequidad, como si no tuviéramos suficientes. Un enfoque pragmático nos indica la existencia de espacios vacíos en la conformación de las organizaciones políticas. La apatía de los individuos ha posibilitado un pernicioso secuestro de los temas públicos por parte de los intereses del grupo. Ciudadanos, con un sentido adecuado de la importancia de su participación en los diversos ámbitos que componen el presente de la política nacional, contribuirán a un mejoramiento integral tanto de las instituciones y de sus prácticas decisorias como de los vínculos que vertebran nuestra organización social. Pero entonces es evidente, y este es otro punto, que si aspiramos a ensanchar nuestros niveles de incidencia en las decisiones de los asuntos de nuestra sociedad, necesitamos conocerla. Así, el individuo requiere que su participación en estos ámbitos se origine de una opinión fundamentada a partir de un análisis que contenga la mayor riqueza de elementos formativos en torno a la temática que integra la agenda de discusión pública, local, estatal o nacional, y sobre las razones históricas, ideológicas y coyunturales que orientan las tomas de posición de los diversos actores políticos y de la sociedad en general respecto de dichos asuntos. Sin embargo, como lo plantea Sartori, el conocimiento sobre los temas públicos que entendemos está lejos de ser suficiente. Esta situación que el politólogo italiano analiza a nivel mundial se ve agravada en México por las enormes diferencias en los niveles y calidad de información que existe entre los ciudadanos, causadas principalmente por disparidades educativas. Si como planteaba el mago de Lepanto, la historia es el ejemplo y aviso del presente y advertencia del porvenir, queda claro que como primer elemento para la comprensión adecuada de los rumbos de todo conglomerado humano es necesaria en el individuo una elemental noción del devenir histórico de la sociedad que conforma. Olvidar la historia, nos advierte Santayana, nos pone en peligro de volver a repetirla. Pero más allá del pasado como componente cultural, toda persona, de acuerdo a Ortega, vive las circunstancias del presente en tanto consustancial a su individualidad. En este orden de ideas, es obvio que la natural complicación supuesta en el ejercicio de decisiones públicas, que abarcan el intricado mosaico de vínculos legales, económicos, sociales y culturales que existen en la actualidad entre el Estado y los individuos,
obligaría a estos al alcance de un relativo dominio sobre disciplinas de saber humano que por su sofisticación resultan arcanas para los simples mortales. Este planteamiento parece francamente imposible. Al reflexionar sobre su inaplicabilidad, recuerdo al autodidacta, personaje de la novela de Sartre, La náusea, quien a fin de llenar sus ocios de manera trascendente, acometió con entusiasmo la titánica e inacabable tarea de leer la totalidad de los libros de la biblioteca local. A lo anterior, se añade la consideración de que los sistemas educativos actuales privilegian en sus programas académicos el entrenamiento para el trabajo especializado sobre la potenciación de las capacidades adecuadas para comprender la cambiante complejidad de las organizaciones humanas, menos lucrativas desde un enfoque estrictamente económico. Así, estimular entre los individuos el ejercicio del análisis crítico de la información, en lugar de promover un mero manejo de su recuperación cuantitativa, los acercaría a una mejor comprensión tanto de los temas que integran la agenda pública como de las variadas propuestas de los actores y de las acciones del poder público para su solución. El ciudadano debería estar posibilitado de ejercer a plenitud, a partir de posiciones razonables y fundamentadas, el diálogo hegeliano que planteaba la crítica de la realidad como impulso dialéctico del cambio. O como planteaba Carl Sagan, si no podemos pensar por nosotros mismos, si somos incapaces de cuestionar la autoridad, somos pura masilla en manos de los que ejercen el poder. Pero si los ciudadanos reciben una educación y forman sus propias opiniones, los que están en el poder trabajan para nosotros. En todos los países se debería de enseñar a los niños el método científico y las razones para la existencia de una declaración de derechos. Con ello se adquiere cierta decencia, humildad y espíritu de comunidad. Ya me lo termino. Podemos afirmar, en el contexto de lo que Octavio Paz llamaba la cuenta larga de la historia, que la cuestión del sostenimiento de los aparatos estatales a través de los impuestos o de las contribuciones de sus habitantes ha sido uno de los cimientos de la evolución del pensamiento político en el occidente. Eventos trascendentales de la historia, como la promulgación de la Carta Magna, la rebelión puritana contra Carlos II en Inglaterra, la instauración de los Estados Federales en Francia, o la revolución de independencia de las 13 colonias inglesas, germen de los Estados Unidos, tuvieron todos, en mayor o menor medida, los componentes de exigencia que Patrick Henry cristalizaría en su famoso lema "No taxation without representation". En este sentido, cabe recordar que el fundamento de todo impuesto se centra en el principio de soberanía política del Estado, expresado en términos del cobro de aportaciones a ciudadanos para el sostenimiento de sus actividades. Por eso, pensadores como John Stuart Mill o Benjamin Constant escribieron sobre la conveniencia de restringir la calidad ciudadana y con ella el ejercicio de la facultad de elección de representantes solo para aquellos individuos que, siendo propietarios, pagaban sus contribuciones en algo que estudiosos denominaron democracia estatutaria, noción que ha sido rebasada en la actualidad ante la irreversible tendencia de la universalización del sufragio. Hoy, de acuerdo al dicho de Huntington, la demanda del no pago de impuestos sin representación se ha convertido en una realidad política. No hay representación sin pago de impuestos. El hecho de que en México existe un escaso cumplimiento individual de las responsabilidades fiscales prueba la urgencia de elevar tanto la eficacia del Estado en sus prácticas recaudatorias como de su eficacia en el ejercicio y en la transparencia de los recursos que obtienen a través del público. Las altas cifras de evasión fiscal se explican a partir de lo que se podría definir como los dos círculos viciosos del no pago. Porque los otros no lo hacen y o porque mis impuestos se traducen en malos servicios públicos. De acuerdo a esto, residen ambas partes, gobierno y contribuyentes, causantes y autoridades, la promoción de cualquier avance que suponga romper con dichas justificaciones de incumplimiento.
Es necesario para los ciudadanos percibir que uno de los elementos de cooperación implícitos en toda sociedad es la aportación al sostén de las estructuras de gobierno y fomentan, que lo que fomenta en las personas un mayor interés en la cosa pública y además se constituye en un poderoso estímulo para que esa cosa pública se perfeccione. En el segundo punto de esta metodología realicé un esbozo sobre la pertinencia de adoptar valores de tolerancia y empatía hacia los demás como miembros iguales de toda organización social. Sin embargo, el hecho de que la mayoría de los humanos, en tanto animales políticos, coexistan con sus semejantes en las aglomeraciones propias de los entornos urbanos del presente, les obliga a asumir nociones adicionales y a traducirlas en prácticas que faciliten para todos esa cotidiana interacción. Carreño lo llamaría un manual de etiqueta cívica. Además de su previsión en ordenamientos jurídicos u observancia como mera convención, el ejercicio de estas costumbres le fijan al individuo la disposición a comprometerse con los otros al tiempo de establecer su identidad como sujeto de la sociedad, donde desarrollará todos los ámbitos de su existencia. Al propiciar un mejor vínculo de convivencia, la generalización de valores cívicos, entendemos, contribuirá a elevar la calidad de la polis. Tenemos entonces otro problema de cultura. No hace falta más que apelar al sentido común, el menos común de los sentidos, para reflexionar sobre las diversas maneras en que la voluntad de cada persona puede constituirse como aporte a la formación de un espíritu de cordialidad, ingrediente indisociable del capital social en toda comunidad. Influido por mi condición masculina, debo proponer como elementos fundamentales de estos valores cívicos los del respeto y consideración hacia los mayores, mujeres y niños. Digo, soy hombre, tengo que respetar a las mujeres. Es preciso reconocer los aportes en el sentido de los mayores, de quienes nos precedieron en la formación de nuestro entorno y aprovechar su experiencia, así como contribuir en la formación contribuir al mantenimiento de las instancias públicas o privadas que atienden los especiales problemas que enfrentan las personas de la tercera edad. En cuanto a las mujeres, me parece claro que más allá de cualquier argumento feminista que moteje a la caballerosidad como una práctica inscrita en el machismo, yo indico esa caballerosidad como el único ámbito ético para asumir la diferencia entre hombres y mujeres. Prácticas como el ceder la entrada a recintos o el asiento en el transporte público y el ponerse de pie cuando una mujer no está, lejos de ser un símbolo de superioridad, lo son de cortesía. No dudo que la generalización del ejercicio de estas y otras similares permitirá mejores horizontes de convivencia en todos los niveles de la comunidad. Lo mismo el cuidado de los niños, profundizar sobre la importancia de la infancia. Sería caer en el lugar común, El cuidado de la prole es una conducta que gracias al Discovery Channel podemos observar en muchas especies de animales, Sin embargo, fenómenos presentes, como los niños de la calle o la pornografía infantil, nos recuerdan la necesidad de que cada individuo se comprometa de cualquier manera, al logro de condiciones que amplíen las perspectivas de existencia y futuro para nuestra niñez. Las concentraciones urbanas es otro ámbito que a mí me causa mucha